Bien, buenos días. Vamos a comenzar con el webinario. Antes de nada mencionar que esta sesión está siendo grabada. Para aquellas personas que no hayan podido asistir, pues tengan oportunidad de escuchar las explicaciones sobre nuestras soluciones pues más adelante, en otra ocasión. Mi nombre es Borja Guillén, soy el Account Manager del Departamento de Soluciones en Innova y el objetivo de la sesión de hoy es presentar nuestra solución de facturación electrónica que ahora pasa a llamarse e-invoice. Anteriormente la conocíais como EIFD, pues ahora hemos cambiado el nombre y se conoce como e-invoice. Además, mostraremos también su funcionalidad mediante una demo. En este último apartado, además, introduciremos la nueva funcionalidad de la solución que permite la recepción de archivos XML. Matizar que se constituye como esta recepción de archivos XML se constituye como un módulo independiente dentro de la solución e-invoice y que además será totalmente gratuito. Vale, por lo tanto, la agenda que vamos a cubrir, además de los aspectos ya mencionados anteriormente, será: haremos una breve introducción de la solución para aquellos que no la conozcáis. Revisaremos también cuáles son estas nuevas funcionalidades en comparación con versiones anteriores de Invoice. Y también, bueno, dentro de las mejoras que presentamos en esta nueva versión, profundizaremos con una demo tanto de la solución en su aspecto genérico y también de esta nueva recepción de ficheros XML. Finalmente cerraremos la sesión con un apartado de dudas y preguntas. Muchos de vosotros ya conoceréis la solución e-invoice, que está enfocada a la facturación electrónica, que surgió un poco pues, de esa obligatoriedad que se produjo en las administraciones públicas para la revisión de las facturas correspondientes en un formato en concreto, en este caso el formato XML, Facturae, que es el exigido por las entidades públicas. Sin embargo, la solución también contempla un segundo módulo de firma digital de ficheros PDF, que quizás estaría enfocada pues, a un ámbito más privado, para aquellas facturas que contemplen este formato. Es importante mencionar que estos módulos son independientes, es decir, se pueden hacer uso de forma conjunta o independiente cada uno de ellos. De esta manera, lo que queremos transmitir desde Innova un poco es esa pequeña aportación, nuestro granito de arena, a la situación que estamos viviendo con esta recepción de ficheros XML. Un módulo que, repito, es gratuito. Por otro lado, a nivel de licenciamiento, recordar cómo funcionamos con e-invoice. Disponemos de dos modalidades de adquisición, uno de compra y otro apartado de pago por uso a nivel de suscripción. Este licenciamiento varía en función del tamaño de usuarios, full users en concreto, y también contemplamos pues, el número de empresas adicionales a cada licenciamiento. En la modalidad de suscripción sería similar, con importes mensuales, agrupados en series semestrales y con renovaciones semestrales de la suscripción. Las versiones soportadas son aquellas desde 2016, siguiendo un poco la estrategia de soporte por parte de Microsoft. Como podéis ver, se incluiría en Navision 2016, 17 y 18, Business Central On-Premise hasta el Cumulative Update 14, y ya para aquellas versiones a partir del Cumulative Update 15 y Business Central Cloud, estaríamos ya hablando de la evolución de esta solución, que pasaría a ser la suite eSign con factura y PDF, las cuales pues ya están disponibles en App Stores para su trial y prueba totalmente gratuita. Por si queréis echarlas un vistazo, las tenéis disponibles. Entrando en la nueva versión 3.0, la principal novedad es la funcionalidad de recepción de XML, que se contempla como un tercer módulo dentro de esta solución. Este módulo de recepción, como hemos mencionado anteriormente, será totalmente gratuito. Para vosotros los partners, aquí pueden darse tres casos. Por un lado, aquellos clientes actuales que ya sean usuarios de Invoice y tengan su mantenimiento anual en vigor, al estar al corriente de este importe anual, vosotros los partners podréis solicitarnos el paquetizado correspondiente junto con esta funcionalidad totalmente gratuita para realizarle la actualización al cliente a la última versión. Por otro lado, clientes que adquirieron factura electrónica pero que no tienen ese mantenimiento anual en vigor para acceder a esta última versión, pues estos clientes deberán actualizar, poner al día el mantenimiento anual
Y esto supondrá pues recuperar todos los BREPs anuales o el BREP anual en este caso que pueda estar pendiente, actualizar los importes junto con el recargo por demora del 25% sobre estos importes pendientes. Y por otro lado también el tercer y último caso serían los nuevos clientes. Si alguno de vuestros clientes únicamente necesita esta funcionalidad de importación de XML o por otro quiere hacer, por ejemplo, una primera prueba de lo que es la solución, este módulo en concreto, como ya os he mencionado, será gratuito y vais a poder acceder a la descarga del paquetizado y a la instalación en el cliente. Paralelamente, también me gustaría mencionar que estamos trabajando en una importación de XML, la misma funcionalidad, pero para la solución eSign Facturae, que sería pues lo que consideraríamos la evolución de Invoice, que no tenemos todavía disponible, pero estamos planeando pues su incorporación quizás durante el segundo semestre. No tenemos todavía una fecha exacta, pero sí que planeamos tenerlo preparado durante el segundo semestre de año. Y además esta nueva funcionalidad también será gratuita. Con respecto a las novedades de esta versión 3.0 de Invoice, vamos simplemente a mencionarlas por encima, ya que hemos hecho un webinario exclusivo de estas novedades. La principal de ellas podríamos decir que es la importación de estos ficheros XML Facturae en los distintos formatos soportados. Además, incluye una serie de mejoras en cuanto al tratamiento de los nodos que incluye el formato Facturae. También mejoras del uso de la aplicación en cuanto a información del detalle de la versión que tiene instalada el cliente. En cuanto al envío de correos electrónicos, acceso a la configuración Facturae, códigos, unidades. Finalmente incluye también unas correcciones de errores menores y otras mejoras como la capacidad de poder generar abonos en negativo, que esto antes no podíamos hacerlo. También todo el apartado de gestión de los códigos DIR3, ya sean las oficinas contables, los órganos proponentes y bueno, pues también una mejor gestión, ¿no?, de todos estos aspectos. Entonces ahora si os parece vamos a entrar en detalle de la demo de facturación electrónica. Vamos a ello. Y primero lo que deberemos hacer será pues entrar en nuestro entorno de NAV y en Facturae pues accederemos a la configuración. Vale. En esta interfaz encontraríamos una configuración general de la herramienta una vez esté instalada en nuestro NAV. Y en el primer apartado que deberíamos acceder se afirma. Tenemos tanto la funcionalidad de XML o PDF, acorde a los módulos que hayamos nosotros contratado, podemos tener uno o ambos. Los formatos XML factura base, teniendo en cuenta que el 322 ha sido añadido con esta nueva versión de la solución. Podemos incluso llegar al detalle de la pasarela en concreto con la que vamos a trabajar. La ruta donde se van a guardar nuestros documentos. Nosotros en este caso hemos puesto el escritorio para que sea más accesible y nos sea más fácil, ¿no?, a la hora de hacer esta demo. También para trabajar con la administración pública, pues la extensión que tendremos que emplear será Xig. Siguiendo aquí un poco con el certificado, pues tendremos que identificar, además el identificador del certificado es que vamos a utilizar para la firma electrónica. Entonces, el apartado de Facturae serían ya datos más propios de la empresa que debería rellenar el usuario. Y en la sección de envío Facturae encontraremos la configuración para poder enviar, por ejemplo, con una plantilla de mail ese documento en PDF, también por correo electrónico. En este caso, en el caso de que solo estemos usando el módulo XML, se crearía un PDF pero sin firmar. Seguimos. Los datos registrados Facturae, de nuevo, pues son datos más específicos de la propia empresa. Aquí en el apartado ePDF podremos seleccionar si queremos, por ejemplo, que la firma sea visible en estos documentos, la posición exacta donde vamos a
a poner la firma, que podemos configurar exactamente dónde queremos que aparezca, y si queremos que esta firma sea visible en todas las páginas que tenga el documento. Vale. Los atributos, de nuevo, EPDF también irán asociados a vuestra empresa. Y finalmente tendremos un último apartado, de nuevo este iría dedicado pues, a este módulo PDF, para encriptar el documento en función de si es necesario, ¿no? Incluir algún tipo de contraseña para acceder al documento, y también la capacidad para editar y extraer contenidos sobre el documento. Entonces todo esto lo podemos configurar aquí. Vale. Esto sería un poco la configuración general de la herramienta. Otro apartado importante de lo que es la configuración general sería el apartado de códigos Facturae. Vale. En este caso, la administración pública pues, tiene una serie de nomenclaturas propias sobre la cual va a trabajar ciertos campos de NAV. Estos códigos Facturae ya vienen cargados por parte de la solución de factura electrónica, y podríamos actualizarlo pues, conectando con FACE, y lo que nos va a permitir es esa asociación con respecto a datos internos. Vamos a ir, por ejemplo, ahora al que estáis viendo el caso de divisas, y aquí lo que nos va a permitir es esa asociación de cada tipo de divisa a qué código Facturae está asignado. Vamos a ir a unidades de medida también. Y nosotros, pues, de nuevo, vamos a asignar el código Facturae asociado a cada unidad de medida de NAV. Esta información que viene en código Facturae es la que va a incluir ya por defecto la asociación, y nosotros indicaremos esas asignaciones en función de los datos que vayamos a utilizar. En cuanto al apartado de DIR3, como sabéis, es la relación de oficinas y órganos contables y gestores con los que podemos trabajar con la administración pública. De nuevo, esta información la va a incluir la solución facturación electrónica. Perdón. En caso de actualizaciones, tenemos la opción de cargar oficinas DIR3 Facturae, que mediante un archivo podremos hacer esta actualización de manera bastante rápida y sencilla. Vale, vamos a ir ahora a un cliente para que veáis un caso más específico. Vamos a acceder a este cliente, que es el que tenemos configurado para la demo. Y bueno, esto sería su ficha de cliente. Y en su ficha bajaríamos hasta ver un nuevo apartado que se habría creado con el nombre de Facturae, como estáis viendo aquí. En este apartado nos indicará si este cliente está usando esta funcionalidad, una serie de información relativa al cliente. Si hemos activado en la configuración general la activación por correo, pues podremos indicar el texto a incluir, el formato en concreto, la pasarela y pues también las oficinas de DIR3, ¿no?, que vayamos a utilizar con este cliente. Vamos a ver un ejemplo de factura de venta, ¿vale? Y bueno, en la interfaz principal también tendríamos pues la sección de factura instalada, como estáis viendo aquí. Y en esta sección pues también podremos indicar la clase de factura, el tipo de factura que queremos emplear, el formato, de nuevo, la pasarela y las oficinas DIR3. Esta información está detallada aquí de nuevo en caso de por ejemplo, que tengamos que hacer una facturación aislada, ¿no?, con unos datos distintos a los que tengamos preconfigurados con el cliente, pues aquí podríamos modificar toda esa información. Por lo tanto, vamos a crear ahora una factura ejemplo, y para ello tendremos que seleccionar el tipo de, por ejemplo, de producto que queremos facturar. Vamos a facturar, por ejemplo, bicicletas, ¿no? Y una cantidad, vamos a poner 15 unidades. Tenemos ya toda esta información introducida y ya podemos registrarla. Vamos a confirmar. Podríamos enviar también la factura por email, pero en este caso vamos a acceder a ella. Si recordáis, habíamos puesto que la ruta de descarga sea el escritorio. Entonces aquí tendremos dos documentos. Por un lado tenemos la factura PDF firmada digitalmente.
Aquí, como podéis ver, bueno, hemos puesto la posición, hemos puesto un poco aleatoria para hacer esta demo, pero aparecería aquí. Recordaros que la posición de la firma se puede modificar, ¿de acuerdo? No es necesario que corte algún tipo de información, simplemente la podríamos modificar y ponerla un poco más abajo. Y tenemos, por otro lado, el fichero con extensión XIR, el formato origen XML, y este sería el fichero que remitiremos al punto de entrada al que vayamos a trabajar, ¿vale? Ya sea FACE o cualquier otro tipo de punto de entrada que siga el formato FacturaE para trabajo con administración pública. Entonces, esta sería la funcionalidad principal de facturación electrónica. Y ahora vamos a mostraros la nueva funcionalidad de recepción de XML, que es la nueva funcionalidad que hemos añadido en esta actualización. Y para ello deberemos acceder al apartado de compras de FacturaE. Por lo tanto, empezaremos con la importación de un XML de compras. Y como podéis ver aquí, tenemos la herramienta que nos permite seleccionar un fichero XML. Y el primer ejemplo que vamos a utilizar es una factura de gas. Vamos a seleccionar la factura. Y esto lo que nos va a hacer es crear un documento con este número. Y para ello, pues accederemos a la lista factura de compra. Vamos a acceder a ella. Y bueno, mencionar, como estáis viendo en este caso, que nos ha encontrado el proveedor por el NIF, aunque luego también vamos a ver un ejemplo en el que no tendremos el proveedor dado de alta. Si abrimos la ficha de proveedor, se ha configurado un tipo de línea y un código por defecto, como estáis viendo, es decir, para este proveedor le hemos dicho que todas las líneas que vengan sean de tipo cuenta y vayan asociadas a esta cuenta, pero no os preocupéis porque también nos permite indicar otro tipo de líneas. Revisamos los datos. Estos son los datos que nos ha recogido con respecto al proveedor en el XML. Y bueno, cuando hayamos comprobado los datos, pues ya podríamos crear la factura. Esto lo que hará será pues crearnos esta factura de compra. Vale, y desde el propio apartado podremos acceder a la factura que acabamos de crear, que es esta. Aquí podemos revisar los datos, podemos ver la factura origen, y aquí simplemente tendríamos que revisarla y ya pues aquí la podríamos registrar. Vale. Ahora vamos a importar otra en la que no tenemos creado el proveedor. Esta de aquí. Y de nuevo nos dice que se ha creado un documento con este número. Vamos a la lista y accederemos a ella. Aquí, como podéis ver, por ejemplo, no tenemos creado el proveedor, pero tenemos una acción que nos permite crearlo con los datos que vienen de contacto, que es esta de aquí, crear proveedor. Proveedor nacional, pues el que sea en vuestro caso. Y nos permite crear una plantilla y nos crea un proveedor con los datos que ha recogido del XML, como estáis viendo. Vale. Entonces ya tenemos aquí, como podéis ver, el proveedor creado. Pero en este proveedor no le hemos indicado ni tipo ni cuenta por defecto. Pero desde aquí, desde esta interfaz, le podemos indicar qué código de artículo de cuenta se correspondería con lo que queremos crear de la factura, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a crear que sea un tipo producto. Seleccionaremos el producto. Y ya pues nos crearía una factura con estos datos. Vale. Si cuando importamos una factura de un proveedor que ya tenemos creado y ya hemos indicado algunas traducciones, algunas equivalencias, ¿no? Pues lo que va a hacer la solución es nos va a ir a buscar en las líneas de otras facturas esas equivalencias y nos las propondría aquí. Buscará también el grupo de IVA en función del porcentaje y el grupo contable del proveedor y lo propone. Con esto ya vamos a ver la factura que hemos creado.
Y bueno, también mencionar que si hay descuentos por pronto pago, los tendremos que validar posteriormente de forma manual, pero si hay descuentos de cabecera, los arrastrará a la factura automáticamente. Como veis, es una forma muy sencilla de importar facturas en XML. Entonces, con esto finalizaríamos la demo. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas, que podréis transmitirnosla mediante la sección de preguntas o el chat de GoToWebinar. Y mientras nos llegan esas preguntas, pues me gustaría hacer varios matices. Por ejemplo, el primero es que nuestra solución es compatible con los conectores de FACE, EFACT y el portal de facturación electrónica del Gobierno vasco. Actualmente estos conectores están disponibles únicamente para e-invoice hasta BC14, pero estamos trabajando para traerlos también a las nuevas versiones de la Suite Design. Por otro lado, también si lo necesitáis, también podemos mandaros toda la documentación necesaria, tanto pues la grabación de este webinario como las hojas de funcionalidades de las soluciones. Y por supuesto, pues en caso que lo necesitéis, podemos agendar webinarios con vuestros clientes sin ningún tipo de problema. Entonces vamos a esperar ahora que nos lleguen esas preguntas. Bien, si no hay preguntas, damos por finalizado el webinario. Esperamos que lo hayáis encontrado útil y recordar que para cualquier consulta que tengáis podéis escribirme un correo electrónico sin ningún tipo de problema. Mi correo es beguillen@innovaconsulting.es y bueno, yo os responderé cualquier duda que tengáis sobre esta solución o cualquier otra sin problemas. Así que muchas gracias de nuevo y bueno, nos vemos en el próximo webinario.